Damos la bienvenida y un saludo fraternal a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando. Estamos conociendo al varón Pierre de Coubertin, donde vamos a ahondar y a profundizar sobre el interés de este personaje por tres conceptos muy importantes en su vida y que llegarían a ser hasta el final de sus días sus grandes prioridades, y es la educación, el deporte y la historia. El Pierre de Coubertin alberga su juventud en París y es allí donde se convierte en un apasionado de la historia y un ferviente practicante de los deportes, especialmente del boxeo, de la esgrima y el remo, aunque dentro de su historia podemos encontrar otros deportes, los cuales vamos a nombrar posteriormente. Su mayor influencia y motivación en esta época fue la obra que se publicó en Francia en 1872, que es Notes sur England, por medio del cual descubre su posición frente a la educación inglesa como esa herramienta de aportar a la recuperación de su nación tras la derrota en manos de Alemania. Según la revista de Educación Física de Antioquia en el 2012, en los viajes que hizo el varón de manera recurrente hacia Inglaterra, pues hubo primero una percepción de la educación diferente y segundo, conoce las teorías de Thomas Arnold, quien sería un referente para comprender y fundamentar el ideal de la doble función formadora de la educación. En este sentido, pues se comenzaba a forjar una reforma representativa de un cambio de paradigma de la pedagogía. Esta unión que confiere al deporte una educación para la vida y la iniciativa de llevar el sistema de juegos ingleses a la juventud francesa va a representar una convergencia con la juventud que mantendrá el Pierre de Coubertin durante toda su vida, y esa juventud también va a ser quien acompaña al Pierre de Coubertin hasta sus últimos días. En consecuencia, su comprensión frente a la realidad fue vista a través de una posición que cumpliría con todas aquellas características de un historiador, de un visionario, que estuvo convencido de la paz en todas las épocas, dejando un legado frente a la educación, el deporte y, claro está, la historia. Este video tiene como objetivo, y ya dando la introducción, es desde una visión holística comprender el interés del varón Pierre de Coubertin por estos tres frentes: la educación, el deporte y la historia. Y en este sentido, pues conocer su legado. Vamos a iniciar con unos datos importantes. El barón Pierre de Coubertin nace en París en 1863. Allí alberga su juventud, la vive ahí, donde también se convertiría en un apasionado por la historia, por la educación y por los deportes. Obras que influyen dentro de su pensar están las teorías de Thomas Arnold, ¿cierto? Y da una primera mirada sobre el sistema educativo de la época, y su mayor pretensión es utilizar el deporte para la creación de un ambiente de convivencia. Y pues es acá donde vamos a dar nuestro inicio, y es reconociendo que el barón Pierre de Coubertin, a través de esos viajes que hace a Inglaterra, pues conoce las teorías de Thomas Arnold, quien propondría sobre el deporte una doble función formadora, que es dar al cuerpo el desarrollo al que tiene derecho y que sea una escuela de moralidad. De esta manera, pues el fin pedagógico del deporte para el ser humano
está en una identidad a través de este. El Pierre de Coubertin, ¿cierto? A partir de esa juventud que está en Francia y como parte de su iniciante vida, él quiere ayudar a recuperar esa nación que recordemos que en ese momento pues quedó muy devastada a consecuencia de la guerra franco-prusiana, que fue en 1870-71, ¿cierto? Entonces él quería ayudar, contribuir a superar esa derrota que fue tan sufrida para ellos, ¿sí? Y pues su deseo de alcanzar dicho objetivo le dio una dirección a su vida hacia la educación. Su específico punto de inicio fue la introducción del deporte en las escuelas de nivel secundario, que derivó en un fuerte análisis general que fundamentalmente analizaba y ponía en reto el sistema educativo en su totalidad, hablando de Francia, ¿cierto? Y claro, hubo un interés muy acertado frente a las juventudes. Y aquí traigo una frase que el Pierre Barón de Coubertin nos dice referente a estas ideas y es: fortalece los cuerpos y el carácter de la juventud débil e introvertida a través de los riesgos inherentes e incluso los excesos del deporte. Ampliaré su visión y comprensión mediante el contacto con los grandes horizontes siderales, planetarios e históricos, especialmente aquellos de la historia universal, que al que al respeto mutuo se convertirán en un catalizador por la práctica de la paz. Entonces acá vemos cómo este varón Pierre de Coubertin se interesa por la juventud introvertida de Francia para que pudieran conseguir a través de la mejora del sistema de educación y de esa unión con el deporte una mejor calidad de vida. Y pues es ahí donde se une con ese gran concepto de Thomas Arnold. Y se puede decir que Coubertin le sucede lo que a muchos filósofos y los grandes pensadores, y es que al tratar de mejorar una sociedad, de ser un visionario, pues la primera mirada es hacia la reformación de la educación de su época y formula propuestas de dichos sistemas educativos con miras a que ese sujeto, a ese ser humano, sea el verdadero protagonista de su formación. Y pues qué mejor que hacer esa unificación entre la educación y el deporte. Y fíjense que él, dentro de lo que más le llamaba la atención de la educación inglesa, era que pues era para todos, no había ninguna exclusión de los niños, de los jóvenes en ese momento. Entonces la educación física le confería al deporte ese descubrimiento de la cordura a esos jóvenes que se estaban formando. Y pues claro, él tenía esas dos visuales: por un lado los niños franceses, ¿cierto? Y por otro lado iba a Inglaterra y pues se encontraba con una juventud liberada muy diferente a la que él veía en su entorno más cerca. Por eso una de sus primeras iniciativas o aportes sociales a la pedagogía, ¿cierto? Fue dar ese cambio cultural para que en diferentes congresos y encuentros olímpicos se relacionara la pedagogía, la educación física y el deporte. Y pues esa unión puede entenderse hoy como esa parte diferencial que se contemplaba en la utilización de estos dos esquemas y que después vamos a ver en la restauración de los Juegos Olímpicos como medio para llevar a cabo su visión sobre esta educación. Como lo vemos en la imagen, acá tenemos un Pierre de Coubertin haciendo diferentes deportes, ¿cierto? Y es que en la medida que él iba
descubriendo ese propósito frente a la educación, pues también comienza a hacer deportes. Entonces acá vemos el esgrima, vemos la bicicleta fue algo bien especial porque le tenía nombre a la bicicleta, y vemos cómo el deporte comienza a estar durante toda su vida, y acá ya vemos en la imagen a un Pierre de Coubertin ya estimándole unos 72, 75 años de edad, ¿cierto? Con una postura erguida, haciendo remo. Entonces, fíjense que el deporte y la educación para él siempre estuvieron unificadas y tuvieron una articulación que llevó a una reforma, llevó a descubrir unas cualidades pedagógicas y a llevar una integridad bajo su concepción. A raíz de todo esto, pues dentro de las organizaciones que como gran gestor deportivo inició, fue la Oficina Internacional de Pedagogía Deportiva, ¿cierto? Que tenía como objetivo velar por la naturaleza de la enseñanza deportiva y luchar contra los abusos y los desmanes que ya se repetían en el deporte, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo hay un deporte social comunitario, donde hay muchos elementos de bienestar, donde hay un descubrimiento intelectual y definitivamente un triunfo del ideal humano. En este cuadro, para mí es muy especial este cuadro, ¿cierto? Porque este cuadro me lleva a mí a hacer un análisis de la relación entre la pedagogía y el deporte, ¿cierto? Que para nuestro Pierre de Coubertin pues tiene una compatibilidad alta y que finalmente busca esa educación integral y equilibrada que tiene como núcleo los valores para dar ese estilo de vida activo y saludable, ¿cierto? Están presentes en todos los periodos evolutivos del ser humano y cuenta con una ciencia de la educación. Tiene un método ya proporcionado y para el Pierre de Coubertin pues debería ser algo que llegara a reformar esa educación tradicional de Francia y que se volviera esa unión entre la libertad de la juventud a través del deporte. Entonces este cuadro nos lleva a comprender esa relación entre la pedagogía y el deporte para el Pierre de Coubertin. Tiene elementos muy importantes, ¿cierto? Porque acá vemos que es el deporte para todos, es el deporte a la medida para todos, que no tiene ninguna distinción de raza, de cultura, económico o demás. Y pues siempre viene bajo un modelo constructivista. Aquí vemos la contribución educativa del Pierre de Coubertin a la educación física y vamos a nombrar 6 muy importantes. El primero fue el principio fundamental 1 y 2 de la Carta Olímpica, y es con esta fusión del deporte con la cultura y la educación. El olimpismo aspira a crear un modo de vida, el deporte al servicio del desarrollo del hombre. No es solamente la parte física, sino la parte de lectura, la parte cognitiva, la parte del arte, de la historia, de la escritura. Segundo, una calidad de vida, ¿sí? En relación con el desarrollo de estas capacidades, de estas actitudes y aptitudes que contribuyan a la consecución de un mejor hombre para la sociedad, es decir, estos roles propicios que generen ese aporte constructivista a la sociedad. Tercero, la educación olímpica, la práctica del deporte durante toda la vida, y pues es algo que lo podemos ver representado en él, ¿no? Practicó deporte durante toda su vida, fue un hombre longevo. Cuarto, manifestaciones artísticas educativas, ¿sí? Como las ceremonias, los desfiles que hoy tanto vemos
por televisión y que es la parte más vista de los Juegos Olímpicos es justamente la inauguración, donde tenemos estos himnos, donde tenemos esta parte de desfiles, la distribución de premios y fiestas y rituales en torno a los actos deportivos. Quinto, el deporte para todos, que ahora es deporte social comunitario, que es ese deporte que va para toda la sociedad, sin importar el color, la raza, la clase social, edad, tiempos y demás. Y la extensión de lo individual a lo social, que compagina pues el deporte con la vida y la relación normal, que todo esto pues va a permitir que las personas se tengan una sensibilidad y puedan posicionarse ante los problemas. Entonces, este es el compromiso libremente asumido con los demás. Finalmente, pues un gran legado es del Pierre de Coubertin, es poder ver el deporte como esa herramienta para la educación y ese compaginar y esa congruencia exacta dentro de estos tres pilares.